Nos hemos dado cuenta de que cuando tu cerebro cree que algo es real, lo convierte en real. Exacto. Para ti. Yo creo que el podcast sí que está bien grabado, entonces lo creo y el podcast se arregla. Y entonces la pista de audio se mueve mágicamente y se graba. O sea, tiene poderes. No, para nada. De repente empiezas a tener miedo de si te va a querer, de si no te va a querer, de si te va a dejar. ¿Seré suficiente? ¿Hay algo fuera de la casa? Y le digo, sí. ¿Qué hay? Digo, fuera está Terminator. O momentos de dolor muy fuertes que yo no sabía que me estaba pasando. Entonces, ir ahí, ¿no? Es ir a esa niña es como atenderla, ir de la mano con ella. Yo puedo seguir haciendo el payaso. Totalmente. Y puedo seguir siendo un niño. Pero si mañana tengo que negociar una hipoteca, también puedo, porque tengo los superpoderes del niño de divertirse y vivir la vida intensamente y los superpoderes del adulto de desenvolverse en el mundo de adultos. Conversaciones. Reflexiones para pasar a la acción. Con Mónica Rodríguez y Álvaro Reina. Hola chavales, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Álvaro Reina. Mónica Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué acaba de pasar? Pues esto es muy loco. Pues que hemos grabado un podcast y de repente Álvaro... Vamos a explicar que nosotros, los trucos, igual que Broncano explica que el programa no va en directo, sí, nosotros explicamos. Nosotros nos juntamos y grabamos 2 episodios seguidos. Eso es. ¿Vale? Por eso vamos con la misma ropa. A veces... Mire, por eso pasa esto. A todo no puedo estar, Mónica. A veces ella se cambia de jersey para simular. Pero bueno, en fin, que grabamos del tirón 2 episodios. Sí, ya me he liberado de eso. Que el episodio anterior lo acabamos de grabar, ¿vale? Y vamos a grabar el siguiente. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que Álvaro ha ido a exportar el sonido y de repente dice, Mónica, que solo se oye un micrófono. Solo se oye, pues comprobándolo, el tuyo. Que hemos perdido el podcast, que no podemos utilizarlo. Y digo, Álvaro, si yo estaba viendo desde aquí el ordenador cómo entraba el sonido bajito porque estabas como muy lejos del micrófono, pero parecía que sí que entraba. No, que no se ha grabado, que tenemos que grabarlo otro día porque no sé qué. Digo, bueno, lo repetimos, intentamos hacer que sea igual. Que no. Claro, yo te decía, no vamos a volver a grabar el mismo podcast que acabo de grabar ahora mismo, porque repetir lo mismo es absurdo porque no es natural. Has entrado en pánico. Claro, te he dicho, tía, esperamos y grabamos la próxima vez, esto no puede ser. Y los dos aquí pensando, ¿qué hacemos? En plan, qué guay ha quedado el contenido porque nos ha flipado. Sí, pero no se había grabado el micrófono, mi micrófono. En teoría. Y hemos tenido un momento de pánico, los dos, de qué hacemos. No, yo he de decir que estaba bastante tranquila. Hemos tenido un momento de pánico en el que Mónica estaba tranquila. ¿Y qué ha pasado después? Pues ha pasado que yo te he dicho, Álvaro, yo creo que sí se ha grabado porque estabas un poco lejos del micrófono y la onda se ha grabado bajito, pero yo creo que sí. ¿Y? Compruébalo. Y se ha grabado. Yo he abierto la sesión y digo, estoy equivocado, olvídate de todo lo que he dicho, el programa está grabado y se oye bien. ¿Y qué nos hemos dado cuenta con esto? Pues que al final cuando te crees que algo está sucediendo, o sea, tú te has creído que no se había grabado, has entrado en pánico, entonces has generado una emoción que te has creído y no había sucedido nada, no había pasado. O sea, nos hemos dado cuenta de que cuando tu cerebro cree que algo es real, lo convierte en real. Exacto. Para ti. O sea, para mí en ese momento el podcast no valía. Pero eso se puede extrapolar a todo en la vida. Si tú de repente llamas por teléfono a un familiar y no te lo coge y tú empiezas a pensar que a lo mejor ese familiar se ha matado, para ti es real que ese familiar no está. Bueno, cuando eso también es un poco ser hipocondríaco, trasladar eso. Sí, pero ¿cómo funciona? Nivel. Pero para ti eso es real. Sí, es verdad. Si tú de repente dices, ya está, mi jefe no me responde, mi jefe me va a despedir. Para ti es real y la emoción es la misma como si te despidiera. Y así con todo, porque en la vida lo que cuenta no es lo que pasa, es lo que tú crees que pasa. Yo creía que no había podcast y para mí no había podcast. Y si tú crees que tu pareja no te quiere, para ti es real que tu pareja no te quiere. Si tú crees que te está poniendo los cuernos, para ti es real que te está poniendo los cuernos. O sea, así llévatelo a todo. Es increíble cómo funcionamos. Es verdad. Y a veces eso lo provocas. O sea, a veces eso como que lo atraes. De repente dices, no me quiere, y si se lo verbalizas ya, la persona igual se raya muchísimo. Claro. Pero es verdad que esa energía que tú estás teniendo negativa se acaba trasladando a la otra persona. No te expliques por qué. Bueno, es que al final somos energía. Sí. Y esto sí que sucede. Aunque lo más fuerte es que aunque no suceda, para ti es como si estuviera sucediendo de verdad. Sí. Y lo generas. No hace falta que pase. Es verdad. No hace falta que pase. ¿Qué digo yo? Y al revés, tía. ¿Al revés qué? O sea, tú imagínate que yo me convenzo de que Scarlett Johansson te quiere. Me quiere. Bueno. Y yo me lo creo. ¿Tú te acuerdas de la película de Hitch? Que al final se enamoró de él, una chica. Will Smith ayudó a uno que físicamente
aparentemente Sí, pero ahí hizo no que se podía... pasara. Yo me refiero a que tú imagínate que no pasa. Bueno, pero le hizo también a él creerse que podía aspirar Sí, a ello. eso es creerte que puedes, pero tú imagínate que yo creo que ya es una realidad. Digo, esta tía está enamorada de mí. Bueno, eso tiene que ver con la visualización muchas veces de Y para mí conseguir. es real que está enamorada de mí. Y yo voy por el mundo como si estuviera enamorada de mí. De hecho, a veces vienen las confusiones que de repente viene alguien, ¿no? Y te dice que tú te quieres y que te quiero. Y tú pensabas, pero si yo pensaba que te caía fatal. Y para ti era real que le caías fatal. Le estoy dando la vuelta, pero Sí, es cierto sí, sí. que lo que tú piensas... Lo creas. Muchas veces. No hace falta ni crearlo. Para ti es real. O sea, lo que cuentas es la experiencia, lo que tú te cuentas, no lo que está pasando. Pero también lo creas. Porque en esta circunstancia concreta que nos ha sucedido, había una parte de mí en la que yo, como estaba en mi epicentro, sí que he pensado, aunque Álvaro me está contando esto, bueno, ha habido un momento de incredulidad. No puede ser, porque yo he visto. Y mi intuición... Espera un momento. Así hay... Tú me estás diciendo que como tú has pensado que los dos micros se han grabado, tú has creado esa realidad y has arreglado el podcast. No. ¿Me estás diciendo eso, No, para Mónica? nada. Porque yo ahora mismo me empiezan a temblar un poco las piernas, ¿sabes? O sea, dice, claro, yo creo que el podcast sí que está bien grabado, entonces lo creo y No. el podcast se arregla. Es- Y entonces la pista de audio se mueve mágicamente y se graba. O sea, tiene poderes. No, para nada. ¿No? Lo que pasa... Ah, vale. No, lo- es que estaba entendiendo eso, ¿eh? Tú imagínate, Mira, sería soy muy súper loco. fuerte. No, y la gente después mandaba otro mensaje de Mónica, tú piensas que tengo 2 millones de euros. Entonces ya lo hubiera pensado para mí. Ostras, No, no es sería eso, no muy es loco. eso. No. Dices a futuro. No. ¿No? El detalle es, tú me estabas contando una película de algo que parecía que no había sucedido. Y tú no te lo has creído. No, porque yo lo he visto. Vale. A eso voy. Bueno, porque tú tenías acceso a la realidad y yo no la tenía. Eso es, Claro. eso es. O sea, por ejemplo, Fíjate, tú superimportante. imagínate, yo el otro día te estaba mandando un WhatsApp, Sí. ¿no? Y tú no me respondías. Que ahora hablamos de eso. Sí. Y durante todo el tiempo que tú no me has respondido, yo no tenía acceso a la realidad, no sé lo que había pasado. Solo podía imaginarme cosas. Entonces yo podía imaginarme que tú estabas tirada en una cuneta. ¿Pero tú te has imaginado cosas? Sí, claro. ¿Y por qué no me has vuelto a lo preguntar? bueno es que no me las he creído. Ah, Vale, pero tú no yo me has puedo- vuelto a preguntar qué tal estás. Pero tú imagínate que yo me cuento cosas y me las creo. Entonces, para mí es real que tú estás en una cuneta. Pero tus compañeros de trabajo tienen acceso a la realidad porque te ven que estás bien, entonces ellos no se lo creen. Esto es lo que ha pasado. Yo no tenía acceso a la realidad porque no me he fijado, entonces para mí en mi cabeza no se Claro, había grabado. Tú claro. tenías acceso a la realidad y tú sabías que la realidad es que sí se había grabado. Bueno, yo he visto de lejos que había una Acceso onda a la de realidad. sonido Eso es. muy pequeñita. Y has dicho, ese es otro micrófono. Y he pensado, ¿se estará grabando el micrófono de Álvaro? He visto la pantalla y Pues he ya dicho, está. sí, pero bajito. Entonces, Acceso a la realidad. mi mente, Pero claro. no lo has creado tú. Sí, bueno, no lo sé, pues Bueno. lo he creado yo. Y también hay una parte de intuición, de yo creo que con esto que tengo encima o con ciertas premisas, esto no es real. A veces uno intuye cosas, por eso la mente es tan, se va de largo tan para mal o para bien, no sé ¿no? si te sigo, ¿eh? A ver, quiero decirte que yo como tenía cierta información de la onda de Pues sonido eso, que se que había grabado, que claro, hacías acceso a la realidad. pero no tenía la certeza de que lo había Porque tenías grabado. acceso pequeñito. O sea, te Claro. habían dado un poco de acceso. Pero ahí entra mi intuición de yo creo que sí. Ya. Es como reafirmar tu intuición. Bueno. También en ciertas cosas. Vamos a hablar. Esto va más allá, No, estamos vamos muy a- trascendentales. no, vamos a hablar de lo de dejarme en visto. Menos mal que tenía preparados 2 temas y hoy también no Ay, pasa sí. nada. Bueno, el primero era este. Yo quería hablar de los miedos y de abrazar los miedos. Vale, pues ya está. ¿A ti venga. te ha entrado miedo? Tira, ya está. No digo Vale, nada. no, a ti te ha entrado... No, que me mola este tema. Claro, ¿A es ti que yo te he entrado dicho, es miedo que de- esto es Claro. tu tema. ¿Te ha entrado miedo Pero, de... pero, ¿No se ha grabado el podcast? pero quieres contar más sobre ese tema Sí. de los miedos, porque esto es un ejemplo simplemente. Sí, quería contar más, pero Bueno, no pasa nada sigues. porque hay muchos Que no, podcasts. pues tenemos tiempo. Yo quería contar que muchas veces hay miedos que tenemos en nuestra cabeza que nos generan ansiedad, que suele ser a futuro, que no suceden, ¿no? Muchas veces tenemos miedo, o de la infancia también, que se nos han generado miedos en el pasado y en el presente, cuando tenemos una cierta situación, se nos activa ese miedo. Por ejemplo, algo que suele suceder mucho, por ejemplo, no sé, en las parejas, ¿no? Esto me lo decía también una amiga terapeuta, me decía, en pareja se sanan tus miedos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con alguien, de repente empiezas a tener miedo de si te va a querer, de si no te va a querer, de si te va a dejar, seré suficiente, yo qué sé, se quedará conmigo, seré capaz de que esa persona perdure en el tiempo y tener una relación larga, por ejemplo, ¿no? Lo que te puedes llegar a comer la cabeza en Totalmente. pareja, ¿eh? Te cuentas Entonces, unas películas. te entra miedo que te pueda dejar cuando quieres mucho a alguien. Entonces, Sí, sí. transitar por ese camino es como, bueno, si eso sucede, abrazar tu miedo y decir,
no va a pasar nada. Porque si esa persona decide dejarte o esto se rompe, tú no te puedes anclar y suplicarle a una persona que no quiere estar contigo, que ha dejado de quererte, que sí que te quiera. Claro, lo que tenga que pasar, pasará. Exacto. Entonces, abrazar esa parte de miedos y trabajar en ella. Es un poco lo que quería explicar y en lo que quería incidir, ¿no? Había una frase que era algo así como: nos pasamos toda la vida preocupados por cosas que luego nunca jamás Totalmente. suceden, ¿no? Y eso genera ansiedad. Al final, vivir en el presente es lo más, lo que más deberíamos trabajar. Porque al final, yo creo que lo comentamos un día, la depresión suele ser el miedo al pasado. Cuando una persona tiene ciertos estados de depresión, suele estar muy vinculado. Más que miedo al pasado, la depresión es como... Bueno, son cosas del pasado es nostalgia, también, ¿no? sí. Eso o sea, es como decir, aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro. No tienes motivación en el presente porque Eso estás es. en el pasado. Eso es. Cuando yo era joven, cuando yo era feliz, cuando me querían, y te vienes abajo porque no tienes motivación en el presente. En algunos aspectos que esto es Sí, muy en general. complicado. Y la ansiedad dicen que es el futuro porque Eso es. no sé qué va a pasar, Esto es. qué ocurrirá mañana. Y una te puede llevar a la otra, o sea, son vasos comunicantes. Exacto. ¿Sabes qué dice mucho mi hija? ¿Qué dice? Dice, ¡tengo ansiedad! Creo que es de una peli. ¿Ah, sí? Sí, igual de del revés, no sé. Ella dice siempre, ¡papá, tengo ansiedad! Es que esto es como muy recurrente últimamente. Es verdad que vivimos en una ansiedad constante. Sí, es verdad. Y muchas cosas nos generan miedo también porque no aprendemos a reconocer lo que nos pasa. Y si no abrazamos ese miedo y no reconocemos lo que nos está sucediendo, no nos conocemos, al final tenemos miedo a salir a la calle, a que nos caiga una teja, no vivir ese presente de decir, bueno, pues voy a hacer las cosas evidentemente con cabeza, sabiendo lo que hago, conociéndome y un poco siendo consciente de toda la panorámica que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y también dejando de señalar a los demás, porque muchas veces también quería hablar de eso, de la culpa y de cómo a veces señalamos a los demás y no estamos... No te miras a ti. Exacto. Decía la canción de Michael Jackson, Heal the World, creo que es Heal the World, Stop existing and start living. Deja de existir y empieza a vivir. Totalmente. ¿Qué querías decir del WhatsApp que me interesa? ¿Quieres hablar de ello? Sí. ¿De dejarme en visto? Sí. ¿Tú te acuerdas que un día te dije que tenía 100 no sé cuántos Sí, es que tu WhatsApp es una mensajes? locura. ¿Me has dejado alguna vez? Yo lo veo y digo, pero que dice, bueno, es que trabajo, tal, la familia, Se me van quedando abajo. cayendo. Yo me quedé ahí abajo. Ahí Sí. abajo, ¿vale? En visto. Sin querer. Claro, evidentemente, siempre sin querer. Esto alguna vez tenía que pasarme, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Amigos míos, no sé si vosotros sabéis de eneagrama. Alguna vez hemos hablado de eneagrama. Sí. Bueno, el eneagrama yo me identifico con el eneatipo 3, ¿vale? Que quiere ser el protagonista, que le hagan caso y llamar la atención. Si tú a un eneatipo 3 le dejas en visto, es como clavarle un puñal en el corazón, ¿vale? Y retorcerlo, porque es como, hay cosas más importantes que tú. No te voy a responder. Y entonces... Pero tú no estabas súper trabajado y esto no te afectaba. Sí, entonces te estoy contando el eneatipo 3, es decir, el niño que tienes dentro, que tiene como 5 años, Sí. yo le veía ahí en mi cerebro haciendo, nos han dejado en visto, tío. Somos los últimos, tío, en su vida, ¿sabes? Y yo decía, tronco, dame la llave del coche, ¿sabes? O sea, hoy no conduces tú, tío, porque entonces me vuelvo imbécil, ¿vale? Y el niño, pero tío, que me han dejado en visto. Digo, pues asúmelo, ¿sabes? Asúmelo. En algún momento tenía que pasar, ya, tío, pero en visto. Digo, vale, déjame en paz. Conversación con mi eneatipo 3, ¿sabes? Entonces, Qué guay. has generado sin quererlo una conversación con mi eneatipo 3. Me encanta. Que hoy le he explicado lo que le pasó a Mónica es esto y ya está más tranquilo. ¿En serio? Sí, ya está más tranquilo, chaval. Qué guay, porque Esta yo te he noche contado lo que me pasó. Sí, esta noche va a dormir mejor, el pobre, pero se ha tirado y dice, tío, nos han dejado en visto, tronco. Qué guay. Es que, claro, pasa que... Ah, ya está. Pasaron 2 días 2 y días, poco. ¿no? Ha sido. Sí, de domingo ver, a yo te escribí martes. el domingo y hoy es martes. Claro. 48 horas. 48 horas. 48 horas. Tal cual. Un eneatipo 3, 48 horas en visto. Esto Pues da para Álvaro una película. Me escribió y me hizo una pregunta y de repente... Sí, yo lo dejé... fue súper breve. Fue en plan de, oye, cuando tienes 5 minutos, ya Claro. hablamos. Ya está. Pues es que yo ese día tenía un evento. Tú sabes que yo soy jefa de jurado de un evento que se llama Tú sí que molas, que es como un Got Talent de Y la tenías zona. el WhatsApp Claro, entonces, reventado, ese claro. día pues estaba todo el rato escribiendo, o sea, recibiendo mensajes. Y hoy, esta mañana, después de... Porque los lunes tú sabes que se te acumula todo, digo, voy a responder todo lo que está ahí abajito. Uy, es que me ha escrito Álvaro, entonces te he escrito. Y ya está. ¿Qué te he dicho yo? ¿Estás viva? Muchas gracias, sí. Estás viva. yo, Y luego hombre, le claro. he dicho yo al eneatipo 3, ya está, chaval, que no era por ti. ¿Ves cómo no era por ti? Y ya se ha quedado tranquilo. Oye, pero esto genera, es verdad, muchas veces una sensación... Yo porque me estoy volviendo, ya te digo, no me gusta ya reclamar tanto. Y estoy como muy en mí de, bueno, esta persona quizá, que esto me lo has dicho tú siempre, que se están cambiando las tornas otra vez. Totalmente. Mónica es la zen del programa y yo soy Ahora. el desquiciado.
Eso es. Sí, Entonces sí. estaba, Álvaro, es que no puede ser, porque es que esto no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas los primeros podcasts? Totalmente. Que eran de Que audio. me rebatías todo. Te rebatía, bueno, Sí, te sí. rebatía todo. No, que me no decías, pero tío, pero ¿cómo puedes decir eso? Pero es que no puede ser porque la gente debería ser más respetuosa, porque me dicen Sí. esto. Y ahora es como, bueno, pues que cada uno haga lo que sea, ¿no? Totalmente. Y ya está. De hecho, los podcasts de audio, cuando solo los grabamos para Sí, Spotify, los primeros. que no tienen vídeo, Ujú. deberíamos rescatarlos Esos hay y que hacer un... escucharlos. Son brutales, Hay que escuchar a nuestros yo del pasado. Hay además, hay una... Bueno, igual nos revuelve. Yo en esa época lo estaba pasando No mal. pasa nada. Hace un año de esto. Que nos revuelva. Qué mal da. Porque a veces es verdad que este tipo de emociones como que quizás se vuelven a revivir o a ver cómo te tomas cuando recuerdas que estabas pasándolo mal, ¿no? ¿Sabes muchas a ver veces si qué realmente pasa? has hecho ese camino. ¿Sabes qué pasa muchas veces? ¿Qué? Que tú dices, ese no soy yo. Claro, es verdad. Mira, no te reconoces. Yo tuve ese ejercicio una vez. Estaba viendo, creo que era un vídeo que tenía grabado. Y entonces era un vídeo de cuando hacíamos las giras en la radio del Hot Mix. Sí. Y salía yo bajándome del escenario y como saludando a fans y firmando autógrafos. Y yo vi ese vídeo y me vi a mí mismo y dije... Y no te reconocías. Y decía, ¿y este quién es? Y el flipado este, o sea, yo no me reconocía. Te da vergüenza a veces cuando te ves en un estado que no reconoces. Sí, como claro, ese. claro, me avergüenzo de mí. Sí. ¿Sabes? Es como, ¿pero quién es ese? ¿No? Y claro, tú dices, no, eres tú. Hostia, ¿y de verdad hacía eso? Pues sí, hacías eso. Lo que me reconforta es cuando me diga a mí mismo, hacía eso porque es lo mejor que podía hacer en ese momento con mis conocimientos, con mi energía, con lo que yo era. O sea, también me genera mucha compasión, porque es guay, el Claro. chaval hacía lo mejor que podía. Oye, no le iba mal, el tío se iba de gira, guay. Lo que pasa es que había cosas que no había aprendido. Entonces, lo que sí me genera compasión es que yo me acordaba que ese chaval sufría mucho. Porque ese chaval se bajaba al escenario, firmaba los autógrafos y luego le decía al de la organización, ¿cuánta gente ha venido? Y el de la organización decía, 10.000. Y yo le decía, hostia, ayer metimos 15.000. Y ya tenía para sufrir. Y yo decía, pobre chaval, yo disfrutaría como un enano con 10.000 o un 4. ¿No? ¿Tú has hablado con ese niño? Mucho. ¿Te has sentado como si le tuvieras al lado? ¿Le has abrazado? Sí. ¿Le has comprendido? Sí. ¿Le has querido? Y le he dejado mi cabina de grabación. Y se ha puesto a hacer canciones. Y se llama Inclasificable. Eso te lo conté, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Le he dicho, ahora tienes esto para jugar. Es verdad. Y le dejo jugar. Y le digo de vez en cuando, mira, tío, tienes 20 oyentes en Los Ángeles. Y dice, pero en Cádiz metí 30.000. Cállate. Total. Qué bueno esto Qué chulo, de... ¿eh? Es que si no cambias, qué rollo, ¿verdad? Fíjate que a veces estamos tan heridos. Esto que decías, hice una vez una visualización de algunos momentos en los que había sentido una emoción muy fuerte. Por ejemplo, hay en el presente algo que parece que te desgarra, ¿no? Sí, que te dejen en visto 2 días. Por ejemplo. Y dices, ¿y esta situación a qué me recuerda? ¿No? Entonces, con ayuda a veces de personas, evidentemente, Sí, que claro. te llevan ahí, ¿no? Claro. Te vas a una edad de 8 años, 7, 12, 5, que tú de repente no recuerdas que te había pasado eso, pero casualmente estabas a lo mejor en el salón de tu casa y tus padres en ese momento no te hacían ni caso. Tú ibas a lo mejor, papá, o estabas jugando al escondite y de repente todo el mundo se ha escondido y tú te quedas ahí sola y dices, qué miedo, ¿no? Qué miedo me da que nadie sale, o sea, estoy jugando al escondite y ¿quién hay? ¿Quién? Y tú sola y como que hay un silencio y dices, que me estoy muriendo de miedo. Total. Y te acuerdas de, ostras, esto me pasó cuando era pequeña, entonces como ese miedo de ese momento me está haciendo un reflejo en el presente. Como no Pero lo resolví, claro, me sale de manera eso es, inconsciente. exacto. Total. Pero el miedo de ahora no es un miedo de ahora que yo puedo resolver como adulta. Es el del niño. Claro, es el de esa niña Claro. que no tenía recursos para estar sola, por ejemplo, jugando al escondite y que de repente salen todos, pero en esos momentos, en esos minutos que se quedó ahí a oscuras quizá, me lo estoy inventando, pues en ese momento pasó miedo. En el momento en el que tú te sientas como adulta a resolver esa situación, imaginas, visualizas a la Mónica chiquitita de 5 años en esa habitación en la que estabas sintiendo, porque tú empiezas a sentir, ¿no? En el cuerpo, me duele aquí o en el pecho, el estómago. Esa emoción la sientes, la validas y le dices a la niña, viendo si está llorando, qué necesita. Le dices, Mónica, estoy aquí contigo, te acompaño, te abrazo.
ves que la niña como que se queda tranquila, como que ya no necesita a nadie, se queda como los niños que luego ya se les pasa y están felices, tú ves que esa niña ya está feliz, eso como que se ha resuelto. Así, dicho rápido, ¿no? No, se entiende perfectamente. ¿Se entiende? Además, yo creo que todos hemos vivido alguna situación de niño en la que de repente, inesperadamente, nos sentimos solos y pánico, en plan, hostia, ¿no hay adultos? ¿Qué me va a pasar? Sí. En ese momento solo... Lo grabas sin darte cuenta, se queda en el subconsciente. Exacto. Y a lo mejor con 35 años estás desesperado, perdido. Totalmente. Y no sabes por qué. Y tienes miedo de todo y no sabes por qué. Y es porque es por resolver. Sí, sí, sí. Y en ese momento, claro, tú no tenías a una figura paterna, materna o alguien de referencia adulto que te validara esa emoción que tú no podías solo siendo niño. Ahora tienes que saber que cuando sí que eres adulto, tú sí puedes resolver esas situaciones. Total. A veces te tienes que ir al pasado, pero sí que tienes los recursos como adulto de decir, vale, esta situación me está dando miedo, me está trayendo fobia, pánico, asco, ira, no sé, cualquier emoción que se te esté manifestando, es como, la voy a atender primero, hacerle caso, porque muchas veces es como, no te preocupes. Esto ahora últimamente se le da bastante importancia, pero ¿cuántas veces nos dicen, ay, me siento como con... Nada, no te preocupes, tío, vámonos al cine. No, vámonos al cine, no. Atiende esa emoción. Eso es. Es que si no atiendes esa emoción, por dentro explota. Y va a salir en otro momento, igual más fuerte. O igual a modo de enfermedad. Sí, se queda Si ahí, no lo- se queda ahí debajo y no sabes cuándo va a salir. O cuándo te va- Totalmente. Totalmente. Pues es muy importante a veces soltarlo, gritar, no sé, coges antes, tú has tirado el podcast un cojín, pues coges un cojín, le das así a la cama sin Sí, hacerte daño, atender la emoción que tienes en ese saltas, momento, atiéndela. vas a hacer deporte, salta, haces algo que te libere. Total. Y que sientas que ya puedes respirar. Sí. Mira, me has recordado, te cuento una historia muy loca. Sí. Porque me has dicho esto a veces es con gente que te acompaña para hacer estos ejercicios. Yo hice en su momento el máster de Enneagrama. Ajá. Tuvimos un módulo que tenía que ver con el crítico interno. Y vino una eminencia, no recuerdo su nombre, lo siento, pero era alguien que además no venía de España, venía de fuera de España, y con él hicimos un montón de ejercicios. Entonces él pedía como voluntarios para hacer ejercicios y era el ejercicio que hizo conmigo, yo salí con él, ¿no? Me dejó que cerrara los ojos y que me imaginara una casa, una casa y que yo viera cómo era esa casa. Entonces yo me imaginé una casa y la casa era como una casa en el bosque, una casa de los enanitos, ¿no? Y me dice, ¿y qué hay dentro? Y le digo, un pitufo. Y dice, vale, pues dirá al pitufo que salga de la casa. Y le digo, el pitufo no se atreve a salir. Dice, vaya, dice, bueno, pues mira fuera de la casa. ¿Hay algo fuera de la casa? Y le digo, sí. Dice, ¿qué hay? Digo, fuera está Terminator. ¿Sabes quién es Terminator? Sí, sí, sí. Schwarzenegger, pero Sí, sí, sí. en robot y tal. Y dice, vale. Dice, entonces, ¿puede ser que el pitufo no se atreva a salir porque fuera está Terminator? Digo, no lo sé. Dice, bueno, pues piensa sobre ello, reflexiona. Y me quedé así pensando un rato y digo, no, claro, el pitufo quiere que Terminator entre. Dice, bueno, pues dile a Terminator que entre. Entonces, yo me imagino que Terminator se asoma y saluda al pitufo. Claro, Terminator no cabe. Claro, entonces claro. el pitufo le da la mano a Terminator y sale de la casa. Y me dice, ¿qué ha pasado? Digo, lo que ha pasado es que el pitufo ya se atreve a salir porque está con Terminator. Y se siente protegido. Claro, dice, ¿qué se dicen? Dice, lo que le dice Terminator al pitufo es, no te preocupes porque a partir de ahora ya estás conmigo, yo te voy a proteger. Y luego él me explicó que eso era una conversación entre mi yo niño y mi yo adulto. Mi yo niño estaba atrapado y no se atrevía a salir al mundo. Y el yo adulto no miraba al niño, se había olvidado de él. Y que en el momento que el adulto se ocupó del niño, ya fueron juntos y se integraron. Lo reconoció. Yo en mi mente de loco, pues claro que me imaginé, Qué bueno. pues a un pitufo y a Terminator. Pero era eso. Y yo recuerdo que yo salí de ese taller súper transformado. Porque de repente era como que yo tenía dos partes de mí y ahora estaban ya juntas. Y digo, qué guay, porque ahora el pitufo puede hacer el loco, pero el Terminator le va a proteger. Yo hago un día el payaso, pero luego tengo un adulto que sabe desenvolverse por el mundo. Que le acoge, ¿no? Que le valida. A mí me sirvió ese ejercicio porque cuando lo estamos contando así, a mí, claro, me decía esta chica, Mónica, haz este viaje, imagínate, claro, yo decía, no sé si voy a ser capaz, me decía, tú tienes mucha imaginación además y te va a ser fácil, ¿no? Pero es verdad que irte a momentos en los que a veces yo me imaginaba con esa niña en un viaje, o sea, como que en mi vida adulta yo iba por la vida sola,
pero había momentos en los que había episodios o enganches con personas o momentos de dolor muy fuertes que yo no sabía que me estaba pasando. Entonces, ir ahí, ¿no? Entonces, ir a esa niña es como atenderla, ir de la mano con ella. Y sí, es como a veces... Porque es como que la habías dejado un poco abandonada. Es como, ya ahora soy adulta y ahí va sin ella, ¿no? Claro, es como que no Y la reconoces pobre se que sentía eso como, puede... bueno, ¿y a mí quién me lleva y quién me Claro. cuida? Claro. Es como que de repente nos olvidamos del niño Y necesita validación, necesita y lo que necesitamos es ir apoyo. juntos. Sí. Claro. Por eso lo que decía el otro día, de no te olvides, yo decía el adolescente o el niño. Porque lo guay es cuando los integras, cuando van juntos. Dice, yo puedo seguir haciendo el payaso y puedo seguir Totalmente. siendo un niño. Pero si mañana tengo que negociar una hipoteca, también puedo, porque tengo los superpoderes del niño de divertirse y vivir la vida intensamente y los superpoderes del adulto de desenvolverse en el mundo de adultos. Pero no hace falta que para ser adulto te olvides del niño. Porque lo maravilloso es tener a los dos. Porque es un equilibrio. ¿A que es una pasada? Totalmente, ¿no? Eso que dices y también eso acompañar, ¿no? Porque a veces el niño se ha quedado invalidado, rechazado. ¿Te acuerdas de las heridas de las que hablábamos un día? Herida de rechazo, de Sí. abandono. Pues eso hace que luego tengamos los apegos evasivo o ansioso que te comentaba y algún otro, ¿no? Eso genera en un niño que tiene falta de esa validación, de esa aprobación, evidentemente que los padres lo hacen lo mejor que pueden y que saber que desde el adulto puedes ir a rescatar a ese niño o esa niña es súper maravilloso. Y eres tú Es una pasada. el que lo haces, no es nadie. Porque aunque los demás intenten hacerlo, que está muy bien cuando hablamos del trabajo personal que hay que hacer por parte de uno mismo, es genial. Pero cuando, a ver, que tú me trates bien, que tú te lleves bien conmigo, que una pareja, tu familia, está muy guay, evidentemente. Esto de vivimos solos, nos acompañamos entre todos, pero el trabajo es nuestro. Sí, lo Al más final, ¿no? importante, Lo más está importante- genial que todos te traten súper guay, pero lo más importante es lo que tú haces contigo. Totalmente. Y ese trabajo lo tienes que hacer tú. Ahora, lo bueno es que existe gente maravillosa, como este señor que viene en el diagrama, como gente Que te también lo que, saca, que tú ¿no? conoces, que te acompaña. Sí, sí, Tú sí, haces sí. el curro, pero lo guay es que hay gente que te acompaña. Totalmente. Y fíjate, algo también que me parece súper interesante es que cuando alguien te hace sentir bien, o sea, tú transitas por la vida como feliz, pero que si tú no haces ese camino, te puedes ir a el lugar más paradisíaco, el viaje tuyo soñado de la vida, puedes tener el mejor coche, puedes tener la mejor pareja, la mejor familia, el mejor trabajo. Va a dar igual. Que hay muchas personas que dicen, pero tío, tienes un trabajo, lo que decíamos el Lo otro de, día de Aitana, ¿no? lo de Aitana, lo Exacto. tengo todo, pero claro, hay una cosa que no he solucionado. Claro, ¿por Son mis qué? miedos. Porque exacto, porque dentro de mí cohabita una niña que tiene sentimientos encontrados que no le han validado o que no ha reconocido. Qué maravilla. Y si tú no reconoces eso, vas con flecos sueltos. Porque da igual que tengas una pareja que te quiera mucho, siempre te vas a sentir insuficiente. No importa lo de fuera, sin Claro. arreglas lo de dentro. Da igual que digas, me voy a Nueva York, tío, es el viaje de mi vida, y llegas ahí y dices, "Pff, no Ya, es para pero tanto". te vas a Nueva York, pero ¿cómo te has ido a Nueva York Claro. sin arreglar tus cosas? Claro. Pues, ¿qué te parece si dejamos este capítulo de hoy invitando a la gente a que en el momento que se sientan preparados hagan ese viaje Totalmente. y intenten reconciliar a Terminator con el pitufo? Exacto. ¿Te mola? O a una princesita con su Lo que yo cada adulto, uno tenga o a un en su interior. muñequito, exacto, cada uno, pero que nos reconciliemos con nuestro yo Eso del es. pasado y con nuestro niño o niña. Maravilloso. Es súper importante. Hasta aquí, chavales. Adiós.